Burundi es uno de los países más pobres del mundo. Ocupa el octavo lugar de pobreza en el mundo. Es densamente poblado por 10 millones de habitantes. Es uno de los países más poblados de África. Su independencia de Bélgica fue en 1962 y tiene una superficie de 27.830 kilómetros cuadrados. La capital de Burundi es Bujumbura. Su moneda es el franco de Burundi y su idioma es el Rundi Kirundi y hablan francés. El pueblo está formado por dos etnias mayoritarias que son los Hutus y los Tutsis. Los Hutus tienen el 86% y los Tutsis tienen el 13%. Estos son pastores de origen. También tiene 1% de pigmeos, de hombres pequeñitos. Su religión, el 67%, es de cristianos, la mayor parte católicos, y también tienen cultos africanos tradicionales, que es el 32%, y el 1% de musulmanes. Burundi es un pueblo que es rico en marfil, en cobalto, en uranio, y tiene una grande capacidad hidroeléctrica. También producen café. Pasamos a la siguiente. Durante 5 siglos, Burundi ha sufrido un grande conflicto étnico y económico. El conflicto es entre las dos etnias que son los Hutus y los Tutsis. En el siglo XV se han desarrollado los más grandes genocidios en Burundi, que ha llevado la muerte casi de 300.000 personas. Estos 5 grandes genocidios se ha debido a la consecuencia racial que ellos han tenido. En este país de Burundi surge una grande mujer, Margarite. Ella nació en 1956 y quedó huérfana a los 6 años. Estuvo internada en una escuela de Bujumbura, en la capital del país, y estudió en una escuela de religiosas donde recibió una educación integral, lo cual fue formando su corazón en el amor y en el perdón. Ella quería ser maestra y recorría 12 kilómetros todos los días de Ruyigi, que era su tierra natal, hasta Bujumbura. En 1979 obtuvo el título de maestra y comenzó a dar clases. Después, en 1981-1983, fue invitada para ir a Lourdes, Francia, donde ahí realizó un curso de formación de mujeres laicas en la asociación Auxilium. Después, seguimos. En 1983 regresó a Burundi y trabajó como maestra. Ahí ella trabajó en una escuela secundaria y se daba cuenta que en la escuela había mucha segregación étnica, maltrataban a los tutsis y a los hutus. Entonces, ella no le gustaba ver eso. Habló con el director y dijo que no estaba de acuerdo ante esa discriminación racial que se tenía. Entonces, ella fue despedida por no querer aliarse a esta discriminación racial. Eso le favoreció porque después le concedieron una beca para ir a estudiar a Suiza, administración. Entonces ella ahí en Suiza se formó, lo cual fue llenándole su formación pues integral.
a la cual después ella se enfrentaría a los problemas económicos, políticos y sociales de su pueblo. Podemos pasar a la siguiente. De regreso de Suiza, en 1993, ella entró a trabajar como secretaria con el obispo. Ahí, a su regreso, adoptó a 7 niños. 4 eran hutus y 3 eran tutsis, y los fue creando en hermandad sin ninguna distinción. En ese año, el pueblo vivía una tensión muy fuerte por esta diferencia racial. Entonces, ella escondió a varias decenas de hutus, tanto adultos como niños, en la mansión del obispado, lo cual los tutsis dieron cuenta, y un 23 de octubre de 1993, un grupo de tutsis armados los atacó. Ella, cuando se dio cuenta que entraron los tutsis, comenzó a esconder, solo le dio tiempo a esconder a 25 niños. Estos los escondió en el armario de la sacristía. Les dijo que se quedaran quietos y que no gritaran ni lloraran ante cualquier ruido de armas que escucharan. Y los niños se quedaron ahí quietecitos. Podemos pasar a la siguiente. Aquí a Maggie, como la llamaban también de cariño, la obligaron a presenciar el asesinato de 72 niños hutus, de 72 personas adultas también, y ella, como les decía, le dio tiempo de esconder a 25 niños. Después de que asesinaron a todas estas personas, los tutsis perdonaron a Maggie porque ella era tutsi. Y después incendiaron la mansión del obispo, y ella consiguió hablar con uno de los militares y lo convenció que pagándole el militar le ayudara a refugiar a estos niños, y los fue a esconder a un cementerio. Ahí permanecieron escondidos los 25 niños en el cementerio hasta que llegó la noche. Los llevó, pidió refugio a un activista humanitario alemán, y él los acogió durante 7 meses. Siguiente. El obispo de ahí de donde era Magui, el obispo don Joseph Nduruibusa le ofreció a Margarite transformar una escuela antigua en un refugio. Esa escuela estaba abandonada, estaba viejita, pero Magui ahí se llevó a refugiar a los 25 niños. Comenzó pues dándoles alimentación y cuidar de ellos. A los 7 meses ya no eran 25 niños, sino que ya eran 300 niños. Y así, al pasar del tiempo, como había mucha guerra, al pasar 2 años, ya eran 10,000 niños que ella tuvo. Ella al principio vendió algunas propiedades para ir gestionando la alimentación y la educación de estos niños. Después se hizo de amigas, de familias amigas, las cuales colaboraron con ella para la alimentación de los niños. Enseguida, como ella tenía amigos de Francia cuando fue a estudiar, y también pasó por Londres y por Suiza, también recurrió a ellos y le comenzaron a ayudar. Así fue creciendo esta mansión. Esta escuela, como en ese tiempo había mucha guerra, se escuchaba una canción llamada Shalom. Entonces los niños quisieron que Margarite le pusiera a la escuela Mansión Shalom. Esta casita de la paz pues fue albergando a muchos niños, y Margarita
fue formando a los niños de tal forma que ellos también aprendieron agricultura y producían sus propios alimentos. Margarita pues tuvo una misión muy grande para el futuro porque a los niños los fue formando en el corazón para el perdón y para la paz. Y ahí en esta mansión Margarita aceptaba a los niños hutus, tutsis, tuas y también de cualquier religión, no era solo para católicos, sino también aceptaba a niños de otros credos religiosos y también si sabía que un niño era musulmán, pues lo educaba a su religión de él, porque ella sabía que sus papás lo educarían así. Entonces, pues ya tenía muchos niños en el refugio, pero ella no quería que vivieran huérfanos, entonces comenzó a construir, eh, tenía dos, tenía 4 hectáreas y comenzó a construir casitas de tal forma que a un determinado número de casas le ponía 2 mamás y los niños mayores cuidaban de los pequeños y crecían así como en familia. Y pues Margarite ahí fue haciendo la mansión más grande, la fue creando como una ONG y después tuvo mucha ayuda de Cáritas de Alemania, de muchos católicos de Suiza, de Francia, y después fueron ayudándola en este proceso. Ella, todo iba muy bien, pero hasta 2015, como ella se negó al tercer mandato del presidente y salió a una manifestación, entonces estaba su nombre colocado en la lista para eliminarla, para desaparecerla. Entonces, ella tuvo que huir a Ruanda, refugiarse ahí, y después ahí en Ruanda, amigos de ella la animaron para que hiciese también un refugio, igual que el de Mansión Shalom. Entonces ahí en Ruanda, ella creó un refugio, pero primero asistió a un refugio donde estaban personas de Burundi y tenía como 90,000 personas de refugio, lo cual a ella no le pareció las condiciones en que estaban, porque estaban en lonas, de mañana tenía mucho calor, en la noche era muy frío y no tenían buenas condiciones sanitarias. Entonces ella comenzó a velar para crear otra mansión a la cual le nombró también Casita de la Paz, y ahí fue acogiendo a los refugiados de Burundi y ella se encargó de que todos ellos tuvieran estudios. Los que eran adolescentes los mandaba al extranjero, así como lo hizo en la casita Shalom, los mandaba al extranjero y regresaban formados en doctores, sociólogos, psicólogos, maestros, enfermeros. En, en la casita Shalom también consiguió que fuera grande, construyó escuelas, hospital, tenía un cine, tenía un banco, tenía albercas. Lo construyó pues como así para que ellos pudieran pues ultrapasar las necesidades que ellos tenían. Y también creó panaderías, lo cual eh, ganaban fondos para que los niños se pudieran sustentar. Y eso mismo creó un poquito en Ruanda, donde hasta ahora en este momento ella se encuentra. Ella ha recibido varios premios, premios por, por diferentes instituciones europeas y americanas. Y pues su acción humanitaria ha sido muy grande. ¿Podemos pasarle al siguiente? También recibió en 2014 el Premio Nobel de la Infancia. Gracias. Pasamos. Ella ha recibido en 2004, también ha recibido galardones y títulos. Ha sido doctora honoris causa en 2011
También fue doctora honoris causa por Francia, a la Universidad de Lille. En 2012, doctora honoraria por la Universidad de Lille. ¿Podemos pasar? Ha sido reconocida por diferentes universidades de Estados Unidos, de Atlanta, de Carolina del Norte, de la Universidad de Rhodes. Podemos pasar. Ella tiene diferentes pensamientos y en este dice, quiero hacer una nueva generación que derrote la violencia en el país. Es la victoria del amor sobre el odio. Podemos pasar al siguiente. Ella es católica y dice que lo que la ha mantenido en pie ante tanta situación, porque ella se hubiera vuelto loca por todo el masacre que ha visto, entonces lo que la mantiene de pie es la oración y encuentra un grande valor en la Eucaristía. Siguiente. En 2018 se encontró en Suiza con el Papa Francisco y el Papa Francisco le dijo que le encantaba este testimonio de amor y perdón en bien de sus hermanos y le animó a que continuara a propagar esta locura iluminada por la fe y la confianza en la providencia. La animó a que continúe sembrando esta semilla que Dios ha generado en ella. Por tanto, Margarite ha sido una grande mujer para Burundi, para África y para el mundo entero, que se ha preocupado por la unidad y la comunión, porque dice que como católica todos somos hermanos. Y ella dice que no ha logrado todo esto ella sola, sino que ha caminado con brazos de personas amigas que le han ayudado y pues que por sus manos han pasado más de 20,000 niños a los cuales les ha proporcionado alimento y educación. Y ahora ellos ya son hombres formados. Le agradecemos mucho a Dios el don de la vida que le ha dado a Margarite, porque en África una mujer con este poderío, con esta decisión de enfrentarse a los sistemas políticos es muy difícil porque pues son desaparecidas, son eliminadas, pero ella hasta ahora sigue con vida y sigue generando vida a los niños que Dios ha puesto en sus manos. Muchas gracias. Al contrario, hermana, gracias a usted. Qué testimonio tan hermoso. Y bueno, desde el continente africano ahora regresamos a nuestra América Latina con el testimonio sobre nuestra Violeta Chamorro. Azucena, a ti la palabra. Esperamos no tener problemas con el audio. Adelante. ¿Me escuchan? Gracias. Te vemos y te escuchamos muy bien. Qué gusto que estés con nosotros. Un abrazo a todas. Muchísimas gracias por este momento. He estado escuchando y encuentro tanta coincidencia con la pequeña semblanza que quiero ofrecerles sobre una compatriota que a veces he tenido que ponerla en una similitud a la histórica Judith que liberó a su pueblo de la crueldad de Holofernes. Espero que ustedes entiendan por qué menciono esto cuando haga mi relato. Yo conocí a doña Violeta Barrios de Chamorro en el año de 1974. Por una casualidad, visitó mi casa y yo estaba acostada en el suelo en un petate con mi hijo de apenas de 6 meses de edad. Ella entró, se sentó a la par mía, me preguntó por el nombre del bebé, lo acarició y eso me encantó. Después tuve la oportunidad de verla nuevamente en 1988, en una oficina del Congreso norteamericano en Washington, cuando entré a la sala de la reunión, porque en ese momento yo era directora del directorio político, miembro del directorio político militar de la contra o resistencia nicaragüense, y ella al verme me saludó por mi nombre y cuando me preguntaron
que qué opinaba de la candidatura de doña Violeta para la presidencia de la República, les dije, me encanta la idea de una mujer presidente y cuente con mi apoyo. Con la firma de los acuerdos de paz, pude regresar a mi país y lógicamente me integré de lleno a la campaña electoral. Ahí pude apreciar de cerca la personalidad, su carisma, la convicción en la aceptación que había hecho de un proyecto que tenía que liderar en forma cívica para liberar a todos sus compatriotas de un gobierno de corte marxista-leninista. El reto no era nada sencillo. Tenía que acabar con el servicio militar obligatorio, que era la base que sustentaba la guerra civil que nos desangraba. Tenía que desarmar a la resistencia nicaragüense contra, garantizar el retorno del exilio nicaragüense, restablecer los valores y las libertades democráticas. No era nada sencillo el reto. Tenía que restablecer y recuperar, salir de una economía estatizada a una economía de mercado, pero sobre todo nos tenía que ayudar a recuperar el autoestima nacional. Tenía que volver a revalidar en nosotros la dignidad de persona para poder entender y poder vivir en armonía. Y allí en este país, donde las libertades eran eminentemente escasas, tanto como los productos básicos de consumo, a pesar de que estaba rodeada de mucha gente, ella sola tenía que abrir la puerta de la esperanza para un nuevo presente. Vuelvo a repetir, no era fácil. Tenía su figura vestida de blanco y sonriente permanentemente, ayudó, animó al pueblo de Nicaragua en general a pensar que sí, se podía cambiar un gobierno usando votos en vez de balas. Sufría de osteoporosis y en uno de los eventos se fracturó una pierna, pero el compromiso que ella había asumido no le impidió continuar la campaña en silla de ruedas. Ese ejemplo de avanzar contra todas las adversidades animó a la población realmente y tomó la decisión de darle su apoyo, lo hizo mayoritariamente y la nombramos presidente de la República. La opinión negativa a nivel internacional quedó totalmente sorprendida. Era bastante difícil asimilar cómo una mujer que había hecho de su fragilidad la fortaleza, liderando 14 partidos políticos que habían depositado en ella, en su instinto, en su sentido común, habían depositado la confianza, había logrado salir en forma cívica de una dictadura de partido armado que controlaba todos los poderes del Estado, un partido único que gobernaba Nicaragua. Un pueblo machista instala en la primera magistratura a una mujer que tendría que hacer practicar a su círculo más cercano y a la población en general la virtud de la tolerancia, que nos tenía que hacer comprender que la tolerancia la debíamos de utilizar cotidianamente para poder adentrarnos en la reconciliación nacional, cerrar heridas por actuaciones y actividades muy dolorosas, secuelas de la guerra. Y sin embargo, iniciábamos en esa forma con el mensaje de reconciliación nacional para poder reconstruir la República. Doña Violeta nos enseñó con sus actuaciones que el gobernante es un servidor público. Bueno, nunca abandonó su casa. La seguridad que la rodeaba no era excesiva. Ella frente a su casa está construido un parque. Los nicaragüenses que querían saludarla iban al parque, verla salir de su casa a las oficinas de casa presidencial. Saludaba muy amablemente, iba conduciendo su propio vehículo. Las ventanas transparentes permitían que la población la reconociera, la llamaban Doña Violeta, y ella bajaba el vidrio de su ventana y sacaba la mano, saludaba sonriendo
así nos daba confianza, nos devolvía la confianza en ella depositada. Doña Violeta recibió un país muy, pero muy deteriorado en todos los aspectos. Una de las cosas en la que ella trabajó fue en la reconciliación y la unidad familiar. Su misma familia estaba dividida por las ideologías partidarias. Dos de sus hijos con el Frente Sandinista y dos de sus hijos en el ámbito de la democracia, uno de ellos en el directorio político-militar de la Contra. Por eso les repito, no era fácil su trabajo. Sin embargo, no hubo distancia que ella no recorriera para poder hacer el trabajo de obtener la reducción o la condonación de la deuda externa para que Nicaragua pudiera accesar a préstamos que le permitieran lograr un desarrollo integral. Cada condonación que lograba tiene una anécdota de audacia. Con eso ella nos demostró que a veces estamos totalmente equivocadas pensando que hay un mundo en el que solo pueden incursionar los hombres. No, ella simplemente nos demostró con su audacia que sí, somos capaces de dialogar, de concertar con beneficio para todas las partes, que debemos de descubrirnos a nosotras mismas y debemos de saber administrar las calidades y las cualidades que tenemos. Les repito que no era fácil su situación. Había derrotado a un partido armado que no estaba dispuesto a reconocer 100% su derrota y tomó la decisión de gobernar desde abajo. Un día que venía ella de regreso de las oficinas a su casa, se encontró con una barricada, piedras, llantas quemadas, gente muy violenta. Estacionó su carro, se bajó y preguntó, ¿y qué es esto? No, mis muchachos, me apartan todo esto que yo voy a pasar, mañana yo tengo que ir a trabajar igual que ustedes. En otra oportunidad, un ex guerrillero salvadoreño muy reconocido tuvo que reunirse con ella y cuando ella lo vio, se fijó que en la camisa del joven faltaba un botón. Violeta con mucha sencillez abrió la gaveta de su escritorio, tomó hilo, aguja, un botón y lo puso en el lugar donde hacía falta. Claro que el guerrillero quedó, además de sorprendido, impresionado. Ella hizo uso adecuado de su autoridad de madre cuando lo necesitaba para calmar varias tempestades. Tomó riesgos y tuvo un riesgo de sufrir violencia personal cuando la decisión de pedirle al jefe de gobierno que se retirara del cargo. Fue un acto de mucho coraje y con eso nos estaba diciendo hay que asumir riesgos con responsabilidad para poder seguir avanzando. Eminentemente católica, logró que su santidad San Juan Pablo II visitara por segunda vez nuestra patria. Nos ayudó a fortalecer la fe al ver que podíamos, acompañados de la gracia, haber salido de aquella larga noche oscura que nos estaba embargando. En varias ocasiones demostró que con su actuar, rompiendo protocolos y alguna que otra regla, a veces era necesario para llegar al corazón de la persona que necesitabas convencer para alcanzar beneficios para otros. Tomó decisiones políticas muy difíciles. Por ejemplo, abolir el nepotismo, aún que la reforma constitucional sugiriera que podía impedir y eliminar algunas aspiraciones partidarias dentro de su familia. En múltiples ocasiones me demostró su confianza para conmigo. En un evento de la cuarta conferencia de primeras damas de Centroamérica, me delegó para representarla, pero a veces me llamaba y me preguntaba cuando no coincidíamos, ¿es que ya no me querés? Yo le respondía con la misma franqueza, la quiero muchísimo, pero en esto no la voy a acompañar. Me quedaba viendo, me sonreía, pero respetaba mi derecho a disentir.
Un día antes de abandonar su periodo, las oficinas de la presidencia, al terminar su periodo presidencial, reunió a todo su gabinete. Y en esa forma tan coloquial de doña Violeta les dijo, bueno, mis muchachos, mañana nos vamos de aquí. Quiero que devuelvan todo aquello que les fue entregado para realizar su trabajo. No quiero oír que alguno de ustedes se quedó con algo. Así es que mañana nos vamos, todo debe quedar en su lugar. Así nos enseñó la rendición de cuentas y la transparencia que debe ser vocación activa en el servicio público. Yo les agradezco que me han dado la oportunidad de hablar de una persona que con pocas y muchísimas cosas logró hacerse inmensamente grande. Una mujer que la guardamos muchos nicaragüenses, además de nuestra memoria, en el corazón, porque la pudimos acompañar en sus aciertos, en sus errores. Una mujer que llegó al poder y salió del poder con la misma certeza que lo asumió. Sobre ella a mí solo me queda decir, Dios la bendiga infinitamente. Y a ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Qué privilegio poder conocerla a través de tu corazón así tan de cerca. Tenemos muchas manos alzadas, yo creo que el diálogo va a ser muy rico, pero todavía nos falta la participación de Flaminia que nos presenta Bárbara Ward. A ti el micrófono. Bueno, gracias. Yo creo que fue providencial esa ineptitud mía tecnológica, porque así pude escuchar estos cuentos tan lindos y sobre todo mujeres tan diferentes, distintas, podrían ser, podríamos decir que son en contraste una con las otras, en vez son diferentes carismas en la iglesia. Y la señora que va a presentar ahora, Bárbara Ward, parece muy lejos de todo lo que he escuchado hasta ahora, pero en realidad es otro carisma en la iglesia. Estoy muy feliz de poder hablar de ella, sobre todo en el momento actual, porque es muy... ella ha sido un verdadero ejemplo y testimonio de sinodalidad en la iglesia. Y por un lado, y por el otro lado es que hablamos de ella hoy cuando pocos días después de la publicación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, con la que Papa Francisco presenta la reforma de la Curia Romana y otorga también un papel muy importante a laicas y laicos. Y como Bárbara Ward tuvo un papel muy importante en la vida de la iglesia, aunque no adentro de la institución, pero me parece eso que tenga un sentido muy, muy profundo. En el número 10 de este documento, no sé si al final ya está traducido en español o no, esta es una traducción así, dice: el Papa, los obispos y los demás ministros ordenados no son los únicos evangelizadores en la iglesia. Esto no puede pasarse por alto en la actualización de la curia, cuya reforma, por tanto, debe prever la participación de las laicas y de los laicos también en funciones de gobierno y responsabilidad. Así que me parece que hablar de estas personas, desde una persona como Bárbara Ward, que tuvo un papel muy importante en la vida de la iglesia del postconcilio, eso en los años 70, hace como unos 50 años, me parece muy, muy interesante. Yo conocí personalmente a Bárbara Ward cuando en mis primeros años, ella es conocida también como Lady Jackson, of something, que es muy complicado de decir. Y yo la conocí cuando, bueno, yo estaba muy joven, en primeros años de servicio en el Pontificio Consejo Justicia y Paz, en ese entonces se llamaba Pontificia Comisión Justicia y Paz en latín, porque eso ya se usaba más.
Y bueno, él, claro que yo la conocí de lejos por el temor reverencial que tenía hacia ella, pero decir que la admiración que se tenía, que todo el mundo tenía para ella era enorme. Y eso con razón, porque todo en ella fue excepcional, empezando por su formación. Ella nació, Barbara Ward nació en 1914 en un pequeño pueblo, un pueblo de Inglaterra, del Yorkshire, y su papá era un abogado cuáquero y su mamá era en vez muy profundamente católica. Y así que Barbara Ward asistió en la escuela antes de religiosas en Inglaterra y después hizo el liceo de Molière en París, en la Sorbona, y después estudió en Alemania y al final se graduó con una licenciatura, Master Grades, sería entonces de Economía, Política y Filosofía en 1935 en Oxford. Ella tenía entonces 21 años y en ese entonces, en 21 años, ya había tenido todas estas experiencias diferentes en Europa. Y bueno, en ese entonces no existía el Erasmus. El Erasmus es un sistema de intercambio entre los estudiantes en las universidades europeas de la Unión Europea. Así que imagínense usted, en los años 30, ya en 21 años haber acumulado todas esas experiencias distintas. Bueno, eran todas oportunidades que se le ofrecieron porque pues, podían, claro. Pero ella era también encontraron, estaban respaldadas esas oportunidades por una inteligencia, pues claro, muy, muy brillante, y ella dice que nunca se quedaba sin palabras. Ella lo dice a ella misma, y había también ella también tomó parte en una transmisión radiofónica en donde tenía que contestar a preguntas, y eso le sentó mucho. Tenía también una memoria increíble, prodigiosa, y muy dotada también en idiomas y en la música. En cierto momento le dio como la idea de ser cantante de ópera. Y toda su vida fue pues así, melómana hasta el final. Pero todo eso estaba acompañado, como decía un padre dominico, amigo suyo, canadiense, el padre Lambert, decía que era de una humanidad infinita, una modestia y una sonrisa maravillosa. Eso sí yo me acuerdo de ella como una persona muy sonriente, muy simple, y así pues está de los grandes, pues es así. Su humanidad hizo que, habiendo experimentado el antisemitismo cuando estuvo ella de joven estudiante en Alemania, se ayudó mucho a los judíos dentro de un movimiento que se llamaba en Inglaterra, que se llamaba Sword of the Spirits, en la espada del espíritu, y ese era un movimiento muy interesante fundado por un cardenal cuyo objetivo era difundir difundir la doctrina social de la Iglesia en 5 puntos, especialmente por lo que eran las novedades, bueno, la doctrina social en un orden internacional más justo. Y eso fue algo que lo acompañó a ella toda la vida, eso fue pues, su vocación. Y, pero esta, digamos que son vocación, es una vocación para la justicia y la paz, y más bien intelectual, pero su religiosidad era también una religiosidad popular. Y cuando eso fue en los años después de la guerra, como 45, 46, ella trabajaba ya en el Economist, empezó a trabajar en el Economist muy joven, tenía 38, así que tenía 34, 20, 27 años, algo así. Y allí vino a Italia porque tenía que hacer una encuesta para su periódico, su semanal, y había entendido hablar de Padre Pío. Así que imagínense usted en esos años ir allí en el sur
Hoy en día también no es fácil llegar a San Giovanni Rotondo. Y fíjense ustedes, en ese tiempo, bueno, ella llegó allá y para conocer a Padre Pío, y él le contó también sus inquietudes personales, eran inquietudes de carácter así sentimental. Bueno, en los últimos años de la vida, Barbara Ward dio testimonio también de su gran espiritualidad. Y era enferma, ella luchó unos 15 años con un tumor, y cuando al final no podía, ya no podía comer más, y entonces dijo que esa era su forma secreta de ofrecer su sufrimiento para aliviar la miseria de los niños hambrientos y sedientos en el mundo. Así es, de una señora que tenía un papel tan importante en el mundo internacional, pero del otro lado una sensibilidad de verdad, de una religiosidad así que tienen que, pues, que nos fascinan, pues. Intentaré no me voy a detener mucho en su carrera, porque eso fue llena de éxitos y no es lo que nos interesa mucho hoy. Pero claro que tengo que decir algo sobre sus polifacéticos talentos, que le abrieron las puertas del éxito en diversos campos desde su juventud. Fíjense que ella publicó su primer libro a los 24 años. Y ella publicó muchísimos otros libros, y este libro se llama The International Share Out. Ya se entendía cuál era su vocación, la de una visión innovadora de las relaciones internacionales. Y atrajo esto, fue este libro que atrajo la atención del director del Economist, este prestigioso semanario inglés. Y ella trabajó allí desde cuando fue muy joven, desde 1938 hasta 1950, cuando se casó, y todavía era muy joven, y era ya la responsable de asuntos extranjeros de la economía, de asuntos económicos extranjeros del Economist. Al lado de esta actividad de periodista, también ella fue una académica muy importante, porque enseñó en las universidades americanas más prestigiosas, en Harvard, en la Columbia University, durante muchos años, economía política. Y sobre todo, una característica que me parece muy importante subrayar es su orientación al futuro. Y ella lo demuestra sobre todo su atención a los problemas del medio ambiente, ambientales, desde la década de 1970, ya, así que ya hace como más de 50 años. Esa atención suya a estos problemas la convirtió en la precursora del desarrollo sostenible. Ella hablaba ya de esta expresión que a nosotros nos parece bastante moderna, pero en los años 70 fue ella misma que definió el desarrollo como un desarrollo sostenible. Por ejemplo, ella fue nombrada, una prueba es que ella fue nombrada presidenta de un instituto que existía en ese entonces y estaba basado en Roma, y que se llamaba el Instituto Internacional para Asuntos Ambientales. Cuando fue nombrada presidente, pidió que se le cambiara el nombre y el nombre de esta institución, y que se llamara Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, para demostrar que el estudio del medio ambiente no podía desligarse de una reflexión sobre la prosperidad y la justicia internacional. Otra cosa interesante de esta visión, de su orientación al futuro, es la importancia que ella le atribuía a la sociedad civil, sobre todo en
en el ámbito del medio ambiente. Ya sabemos, Greta Thunberg es un ejemplo y los jóvenes que todos los viernes ahora ya manifiestan para esto son una prueba del poder y de la importancia de la participación de la sociedad civil. Los derechos de autor de un libro que ella redactó con otro economista, son bajo después de la bueno, se les pidió escribir este libro el secretario de la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente, y este libro se llama Una sola tierra, cuidado y mantenimiento de un pequeño planeta. Es un libro de 72, parece ya algo escrito hoy. Y bueno, los derechos de autor, todo estaban destinados a un fondo fiduciario para la educación ambiental. Así que una precursora de verdad de lo que estamos viviendo en nuestros días. Y la participación e influencia de Barbara Ward en el mundo internacional fue muy amplia y desempeñó un papel destacado en todas las grandes conferencias de la ONU de la década 70, cuando después ella murió en el 81, así que fue esta época donde ya se empezaron esas grandes conferencias de las Naciones Unidas. Ella yo creo que era como secretaria o algo así como la protagonista de la conferencia sobre el medio ambiente de Estocolmo en 1972, pero después también hubo papeles de primer plan en otras conferencias, la de Bucarest sobre la población, la de Roma sobre la alimentación, la de México sobre la mujer, esta de 1975, y la conferencia de Vancouver sobre el hábitat en el 76. Y muchos elementos de su visión del desarrollo y del orden internacional se pueden encontrar en un folleto, en un libro pequeñito, que hubo también mucho éxito y que le había sido pedido por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, esto en 1971, se llama The Angry 70s. Fue escrito, publicado en este año. De hecho, eso es lo que más nos interesa. Barbara Ward, como había dicho al principio, tuvo un papel destacado en la Iglesia, en particular en la creación y puesta en marcha de lo que ha sido durante más de 50 años el Pontificio Consejo Justicia y Paz, el dicasterio de la Curia Romana, establecido por los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, y que tuvo su origen en el número 90 de la Constitución Pastoral Gaudium Spes. Y bueno, Barbara Ward desempeñó un papel destacado en la concepción y la redacción de este número 90. De hecho, en el 64 ella fue nombrada junto con otras, me parece 7 en este momento, y después eran más, auditoras laicas al Concilio Vaticano II. Y desde el principio ella dio su aportación sobre la presencia de la Iglesia, su aportación al debate sobre la presencia de la Iglesia en el mundo y sobre la necesidad de que la Iglesia tenga una palabra creíble sobre los problemas del mundo y sobre todo sobre el problema fundamental, el problema de la pobreza. De hecho, Barbara Ward formó parte de un pequeño grupo, se llamaba de expertos, se llamaban entre ellos los conspiradores, con un bagaje común de experiencia eclesial y compromiso contra la pobreza. Ellos intentaron con éxito de incluir el tema del desarrollo humano en la Gaudium Spes, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Entre estos expertos, en su mayoría eclesiásticos, estaba justamente Barbara Ward y otro laico americano estadounidense que fue James Norris. Él era un amigo personal de Papa Montini, de Papa Pablo VI y también de Madre Teresa. Tuve ocasión también de estudiar un poco algo de este señor. Bueno,
Y en realidad sí fue el señor Norris, que estuvo también, creo que fue el primer presidente del CRS, esta Cáritas estadounidense, y sobre todo él fue el primer secretario de esta comisión sobre los migrantes que fundó Papa Pablo VI cuando era secretario de Estado, entonces en los años 50. Bueno, James Norris se dirigió a los padres conciliares sobre este pedido para la creación de un secretariado a nivel de la Iglesia Universal que se ocupara de los problemas de la justicia y de la pobreza y del desarrollo humano. Pero en realidad ello lo hizo sobre la base de un memorándum que había sido redactado por Barbara Ward en el 63 y había sido difundido entre los padres conciliares en el año 64. Este memorándum se llamaba World Poverty and Christian Conscience, la pobreza en el mundo y la conciencia cristiana. Un documento que pone de relieve, yo lo pude leer porque teníamos estos documentos en los archivos del Pontificio Consejo. Este documento pone de relieve la enorme brecha existente entre los países ricos y los pobres, construida a lo largo de años de desarrollo desequilibrado, y el llamamiento que esta situación debe hacer a la conciencia cristiana. Para ello, según Barbara Ward, deberían ayudar la colaboración ecuménica y la creación de este secretariado que fue creado, que se llamó entonces el Pontificio Consejo Sicilias. Y bueno, ella fue nombrada, el consejo fue fundado en el 67, ella fue miembro del consejo hasta el final, y yo me acuerdo haberla oído hablar en una conferencia muy importante, ya estaba muy enferma en el 77, cuando en el 10º aniversario de la Popular Progression, y esto tuvo un enorme éxito, y sobre todo en el 71, ella había sido nombrada secretario adjunto por Pablo VI del Sínodo de Obispos sobre Justicia. Y así que ella hablaba a los obispos. Eso también fue algo que sorprendió mucho, de ver una mujer laica que hablaba de cuestiones técnicas de desarrollo, de justicia internacional, pero también hacía sugerencias de tipo pastoral. Bueno, acabo con una cita que me pareció muy importante porque, bueno, el éxito de su vida tuvo muchos éxitos, muy reconocida en muchos ambientes, y por la iglesia y en el ambiente seglar también, pero en los últimos años ella tuvo grandes penas y sobre todo, bueno, estuvo muy enferma y el matrimonio ya no, también había separada del marido, etc. Pero ella todo eso lo superó recurriendo a su religiosidad y su profunda espiritualidad. En su penúltimo libro, que se llama La Casa del Hombre, hay unas palabras que me parecen muy profundas y con las cuales voy a concluir mi pequeña presentación. Ahí ella dice: el hombre de ciencia, el sabio, el erudito y el poeta, el matemático y el santo, repiten en la ciudad del hombre el mismo ruego y la misma advertencia: debemos amarnos o morir. Que son palabras que sí, que hoy en día, sobre todo en esta atmósfera que estamos viviendo, sobre todo aquí en Europa, tienen mucho significado. Muchas gracias.